buenos días a todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero honor presentar a una gran servidora pública de la gran capital del país, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien en esta oportunidad nos acompaña en esta cápsula para todas y todos ustedes. Bienvenida, querida doctora. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto por el espacio para platicar de este importante tema, sobre todo en un contexto de salud pandémico que ha impactado recientemente a México, al mundo entero y por supuesto a la ciudad. Un verdadero honor para nosotros, querida doctora, y recordando los contenidos muy diversos de la Constitución, todas las personas tienen el derecho al acceso y a la protección a la salud, igual que al acceso a la información pública y la transparencia. Hoy en la Ciudad de México hemos identificado este proceso pandémico, como usted lo ha definido, como un auténtico reto del que afortunadamente ya estamos saliendo como humanidad. Ahora bien, tenemos el derecho de acceso a la salud vinculado con el de la transparencia y de eso se trata esta conversación, establecer qué hicimos como instituciones en la capital del país para hacer frente, digamos, de manera virtuosa a la contingencia provocada por el COVID-19. ¿Qué nos podría contar al respecto, querida doctora? En función de una pregunta que me gustaría hacerle, ¿qué tan importantes fueron implementar acciones de transparencia proactiva respecto de políticas públicas en materia de salud durante este periodo tan complejo para la capital del país? Bueno, para nosotros fue fundamental en un país democrático la transparencia y la rendición de cuentas, por supuesto, de cualquier sujeto obligado, en este caso de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad. Es fundamental porque difundir la información de interés público sobre servicios de salud pues fue sustancialmente una tarea que implementó la Secretaría para la transparencia proactiva. Creó un micrositio de un portal de obligaciones de transparencia y en este periodo de marzo 2020 a diciembre del 2021 pudimos dar la información. Esto inició el 25 de marzo a sugerencia, y esto hay que reconocerlo y también reconocer el trabajo tan cercano, tan intenso con el acceso a la información pública, el Instituto Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conocido coloquialmente como Info Ciudad de México. Es correcto. Este periodo fue particularmente complejo y sin embargo la interacción que tuvimos con usted fue muy intensa. Sabíamos que colocar en el eje de la acción pública a las personas en función de la salud pública era determinante. Como usted lo ha narrado, se abrieron micrositios de información en tiempo real, desarrollamos muchas mesas de trabajo y asesorías técnicas especializadas, los que nos permitió justamente incluso utilizar los medios digitales y ponerlos en las manos de la gente de la gran capital para hacer frente a esta contingencia. ¿Qué más nos podría narrar sobre esta etapa que, insisto, desde el punto de vista del Info Ciudad de México, y no solamente como una objetivización a partir de elementos que no tienen que ver con datos concretos, sino con la propia evaluación que realizamos, que dieron un salto de calidad en materia de salud pública en la capital? Sí, por ejemplo, los micrositios para nosotros fue fundamental tener y facilitar el acceso a información para la red de hospitales, los centros vacunadores, la información sobre adquisiciones. O sea, aquí hubo toda una tarea de informar, siempre apoyados por ustedes, informar a la ciudadanía para que tuviera en sus manos datos útiles para tomar las mejores decisiones. Nosotros consideramos que un buen gobierno y trabajo honesto es garantía de transparencia, rendición de cuentas. Hay que señalar que es una convicción del gobierno de la ciudad, encabezado por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Es una instrucción de ella que tengamos siempre estos procesos de cercanía con las personas, y durante la pandemia pues un espacio fundamental fue a través de estos micrositios para acercarnos a las personas y facilitar que tomaran las mejores decisiones y facilitar también en una situación tan crítica que pudieran tener acceso a datos, a información útil que les permitiera orientar su quehacer. Hay datos a nivel internacional, incluso a nivel nacional, que nos han permitido identificar que lo que se hizo en la ciudad en esta materia fue muy bueno, que permitió la solución de diversos conflictos, elementos que necesariamente a los que nos podríamos enfrentar como sociedad y como las que se enfrentó el mundo,
pero que con una labor de coordinación interinstitucional logramos evitar a tiempo, y me refiero a una atención pronta, directa, útil de cara a la sociedad. Y eso se debe en gran medida a lo que usted acaba de señalar. La administración, una buena forma de ejecutar programas en esta materia, y una coordinación y un compromiso democrático, permítamelo decir así, querida secretaria, con la transparencia y el acceso a la información pública. Vaya, una agenda muy complicada a nivel internacional, a nivel nacional, pero que en la capital logramos transitar con una articulación muy efectiva. Así es, porque además la carga de trabajo que tuvimos en términos de las solicitudes de transparencia fue una carga muy importante. Estuvimos muy cercanos a los 8,000 solicitudes. Esto fue fundamental para estar atendiendo, además de la transparencia proactiva, también estar dando respuesta a esta demanda ciudadana. Fue muy importante. Transparencia, como señalaba, es sinónimo de buen gobierno, y en este caso el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es un gobierno honesto que da resultados. Muchísimas gracias, doctora. El compromiso de la capital siempre estuvo, me parece latente, en función de un gran compromiso a escala planetaria para mantener un frente muy amplio, muy concreto para la pandemia, que lastimosamente hizo que el planeta se detuviera prácticamente en alguna etapa. Hay que decirlo, la Ciudad de México nunca detuvo su operación, y en materia de acceso a la información pública y en materia de protección de datos personales tuvimos una relación permanente, continua, intensa, cosa que hay que decirlo, estas cápsulas sirven para eso, para que la gran capital del país, y quienes nos estén observando, también es un ejercicio de rendición de cuentas. Querida doctora, que estemos usted y yo en este momento representando dos instituciones clave en la capital, también significa que hay que darle cuentas a la gente sobre lo que sucedió en este periodo, y que la clasificación en materia de transparencia ha sido positiva, y vamos a seguir trabajando juntos en esta materia. Así es, porque no fue una tarea fácil, pero en conjunto, coordinadamente, atendimos solicitudes relacionadas con el tema COVID. Pues en el 2020 fueron 4,020, fueron también en el 2021 7,710, de las cuales un porcentaje muy importante fue sobre el tema COVID. De octubre a diciembre del año 2021 se recibieron específicamente 2,134 de rectificación de datos personales, y toda esta tarea la hicimos en conjunto, con una coordinación, con un apoyo sustancial del Info Ciudad de México. Es un compromiso democrático de todas y de todos nosotros como instituciones hacer frente a problemas de esta magnitud, como lo significó el COVID-19. Hoy, afortunadamente, podemos presentar esta cápsula con información que nos ha permitido identificar las posibilidades reales y materiales de una coordinación institucional fuerte que seguiremos teniendo, porque la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales conjugan en sí mismo también un elemento central, que es la rendición de cuentas y la creación de buenos gobiernos o unas buenas administraciones. Y de eso se trata, estar también en el filo de la opinión pública, pero con datos ciertos, con datos objetivos que surgen a partir de una coordinación institucional fuerte, incluso entre un órgano constitucional autónomo como el nuestro y una autoridad garante en materia de salud tan importante como la suya. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por todo lo que hicimos juntos en esta travesía que significó enfrentar el COVID-19. ¿Algunas palabras, querida doctora, de cierre? Nada más señalar que el derecho a la salud implica también el derecho a la información, la transparencia. Garantizamos un conjunto de derechos, los derechos ARCO, solicitudes de información pública recurrentes sobre temas de presupuesto, de uso de recursos públicos, y todo esto configura también tanto el derecho a la información como datos muy útiles para que las personas puedan ejercer su derecho a la salud, que es finalmente lo que nos mueve en términos del mandato constitucional, de la Constitución local y la instrucción de la jefa de gobierno para tener un gobierno honesto que da resultados. Claro. Doctora, una pregunta final. A la casi conclusión de esto que ha sido un problema de salud de escala internacional, ¿cuál sería para usted la evaluación en términos concretos sobre el papel que desempeñó el gobierno de la capital frente al COVID-19?
Bueno, considero que fue un papel absolutamente relevante el liderazgo de la jefa de gobierno, encabezar todas las acciones para enfrentar la pandemia en la ciudad, que se estimaba una situación muy compleja. Nos permitió este liderazgo trabajar como un sistema unificado de salud, tener información al día, dar un seguimiento puntual a todos los indicadores y sobre todo en un primer momento desplegar camas hospitalarias, triajes, todo lo que tiene que ver con las pruebas masivas, que llevamos casi 6 millones de pruebas realizadas en la ciudad, y en un segundo momento, mucho más alentador, esperanzador, pues con los macrocentros vacunadores, desplegar la vacunación, garantizar una vacunación muy rápida y también asegurar que la población tuviera acceso a una vacuna de calidad, con una red de frío que garantizara esa calidad, y también muy importantemente agradecer a la población que acudió masivamente a vacunarse. Claro. Entonces fue un trabajo de todos, fue un trabajo de muchos y de muchas, y en este quehacer gubernamental, pues como sistema unificado de salud con otras instituciones de salud y como entes de gobierno, ¿no? También con el Info Ciudad de México, un trabajo y una orientación para dar las mejores informaciones, los mejores resultados y la transparencia proactiva, que es tan importante para ir configurando ciudadanos que ejercen derechos, y en este caso el derecho a la salud. En esa parte es fundamental decir que la transparencia proactiva fue un elemento central en la configuración de esta relación interinstitucional haciendo frente al COVID-19. La habilitación de micrositios, de plataformas digitales específicas que hicieran frente a este modelo de pandemia, y una comunicación directa entre nuestras instituciones facilitó que también la gente de la gran capital lograra acudir a estos macrocentros, identificar en qué se estaban gastando los recursos en materia de salud, cuáles eran los principales puntos de contagio, qué se necesitaban hacer, las principales recomendaciones en materia de salud, el transporte público, en fin. Hicimos un trabajo coordinado muy intenso que hoy la ciudad, me parece, ha reconocido como a nivel internacional se ha hecho como un modelo que puede haberse replicado a nivel internacional. Los macrocentros, y con esto termino, querida doctora, fueron un modelo de réplica en toda la República. ¿Qué nos puede decir sobre ellos? Bueno, que movilizaron a todos los funcionarios de la ciudad, a servidores de la ciudad, a servidores de la nación. O sea, hubo también un trabajo coordinado con el gobierno de México y fue un trabajo exitoso, pero que además la ciudadanía reconoció. Acudió masivamente a vacunarse de manera organizada, ordenada y siempre segura y festiva. Entonces, fue no solamente una actividad de salud, sino fue una actividad también lúdica, recreativa, de esperanza, donde nos volvimos a encontrar de manera igualitaria, y un ejercicio de una pedagogía de la igualdad que es tan importante en nuestra ciudad. Pues como ven, estamos identificando la fusión que existe entre dos grandes derechos, entre el acceso a la información pública y naturalmente el derecho a la salud. Y puedo agregar el de la protección de los datos personales. La capital no paró. En las instituciones de la capital seguimos trabajando de manera firme y lo seguiremos haciendo con vocación democrática, con compromiso por la República, colocando en el eje de nuestra actuación siempre a la agenda. Doctora, le agradezco profundamente la coordinación que hemos tenido a lo largo ya de estos años en la gran capital, y le pediría, como usted lo ha dicho reiteradamente, seguro seguirá siendo así, que nos mantengamos firmes sin dejar a nadie atrás. Claro que sí. Muchísimas con todo gracias. Gusto y muy contenta de esta participación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego.